Esta pandemia ha agarrado a todos a una situación, digamos, que recién tengo la sensación nos vamos acomodando, pero todavía no terminamos de encontrar ni siquiera de lejos una cierta comodidad. Martín Benavides, ministro de Educación, está con nosotros en este programa especial dedicado a los maestros. Ministro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación al programa y también me sumo al saludo de todas las maestras y los maestros del país que nos han acompañado siempre y sobre todo en este periodo en el que hemos tenido que hacer muchos esfuerzos para poder mantener a flote el sector, para poder mantener el derecho a la educación de los niños y las niñas, superando distintas barreras complicadas, ¿no? Incluso una forma de hacer las cosas que tuvo que cambiar de un día para otro, y los maestros y maestras nos dan ejemplos diarios, ¿no? De que ellos son los primeros que están buscando adaptarse a las circunstancias para también ser portadores de ese derecho para los niños y niñas. ¿Coincide conmigo o es un sesgo muy personal esta sensación de plasticidad, de adaptación de muchos de nuestros maestros? No, totalmente coincido, ¿no? Hemos visto muchos ejemplos de eso. Maestros, maestras que, por ejemplo, fueron formados básicamente en educación presencial, ¿no? En el viejo formato de pizarra y claro, tiza, que tenían ya sus cursos preparados, sus materiales listos, que contaban con niños y niñas con los cuales se podían relacionar de manera presencial, y que de un momento a otro cambió todo eso, ¿no? Y ellos se han adaptado, han hecho un cambio hasta cognitivo, ¿no? Porque una cosa es enseñar de manera presencial y otra es hacerlo de manera remota. Pero no solamente eso, ¿no? Sino también hemos visto muchos ejemplos de solidaridad con los niños y las niñas, ¿no? De buscarlos, de tratar de estar con ellos, de inventar formas distintas de llegar a ellos, tratando ciertamente de cuidar su salud, ¿no? Porque evidentemente este es un tema complicado, pero con iniciativas que son loables, ¿no? Que son dignas, y hemos visto muchas de esas, ¿no? Y en ese sentido es una adaptación, ¿no? Una adaptación académica, una adaptación profesional, sin duda. Pero también como personas, ¿no? Y eso creo que es un valor muy importante a destacar en este momento, ¿no? Debe usted tener mil preocupaciones, pero quiero trasladarle una a esta mesa de conversación que tiene que ver con la pérdida de comunidad escolar. Digamos, esa relación maestro, padres de familia, que es tan importante, las APAFAS jugando su rol en este, ¿no? En este encuentro. ¿No tiene usted la sensación que esta comunidad se deteriora? Mire, yo soy más bien muy optimista, ¿no? En el sentido que las comunidades también se transforman. Ok. Y así como hemos tenido comunidades construidas sobre la base de la cercanía, ¿no? Tenemos ejemplos de otras comunidades que se han construido sobre la base más bien de la distancia, ¿no? Los medios de comunicación, por ejemplo, siempre jugaron un rol importante en la formación de las naciones, ¿no? De lo que mucha gente, por ejemplo, llamaba las comunidades imaginadas, ¿no? Nos imaginábamos que éramos miembros de una comunidad sin estar cerca los unos a los otros, y para eso los medios de comunicación jugaron un rol importante, como lo están jugando ahora. La televisión, la radio, la internet, ¿no? Nos está permitiendo reconstruir una forma de hacer comunidad. Otro vínculo se está gestando. Otras formas de vincularse. Evidentemente no se trata de reemplazar nada por completo. Por supuesto. Pero tenemos, por ejemplo, alrededor de lo que es Aprendo en Casa, ¿no? Una comunidad, ¿no? Una comunidad que se ha ido formando, una comunidad que es reconocida, una comunidad que, por ejemplo, hay muchos análisis que señalan cuál es el texto que las personas han buscado más en Internet en los días de la pandemia, y Aprendo en Casa aparece entre los primeros lugares, creo que en el primero, ¿no? ¿Eso qué significa? Que ha sido, digamos, también un instrumento de construir una comunidad, ¿no? Una comunidad imaginada, una nueva comunidad entre docentes, estudiantes, padres y madres de familia, con todas las limitaciones del caso, que también es importante reconocer, ¿no? De acuerdo. Este es un país donde ha habido muchas desigualdades, existen muchas desigualdades, y una de las más evidentes en este caso es la desigualdad en relación al acceso o no a la Internet, ¿no? Sin duda. Si algo nos ha mostrado también esta pandemia con el mundo docente, el ministro Benavides,
es que si bien no ha habido clases, los maestros han seguido apoyando los programas sociales como Caliwarma, han estado en movimiento, han intentado aproximarse a sus chicos. Y en esta fecha, 6 de julio, que podría ser, la de lunes quiero decir, una fecha de celebración de la educación, de la vivencia de la educación, se convierte en esta fecha, yo diría una fecha un poco de duelo por la pérdida de más de 300 maestros en esta crisis. ¿Qué reflexión le genera la pérdida de maestros y cómo el Ministerio de Educación está trabajando el tema de las ayudas y las defunciones? Sin duda es algo que desde el primer momento que nos enteramos nos dio mucha pena, ¿no? Primero porque se trata de seres humanos, ¿no? Más allá de que sean maestros y maestras, son papás, son mamás, ¿no? En primer lugar, hay familias afectadas. Es algo que nosotros hemos tratado de seguir muy de cerca. Estamos tratando de acompañar a las familias, de tratar de comunicarnos con las familias, de ofrecerles información, de facilitar los trámites para los temas de defunción, Sí, ¿no? que demoraban mucho, además. Ahora ¿no? se pueden hacer en línea, ¿no? Con el acta de defunción, ¿no? Que evidentemente eso no va a reemplazar Por para supuesto. nada la pérdida, pero es una manera de estar cerca a estos seres humanos que lamentablemente han fallecido, a las familias. Y estamos dispuestos a continuar a tener esa cercanía, ¿no? A tratar de establecer vínculos siempre cercanos con los docentes, sobre todo en estas circunstancias donde ellos han hecho un esfuerzo notable por mantener el derecho y en ese sentido merecen todo nuestro reconocimiento, ¿no? Facilitar trámites, pero además las UGELes van a tener ahí un rol que cumplir, de agilizar justamente este proceso, ¿no es cierto? Claro, lo que hemos tratado es que, digamos, no sea pues un proceso extremadamente burocratizado, ¿no? Porque si ya estás con el dolor de la pérdida, esto se convierte en un lastre. Es terrible, ¿no? Y creo que una manera de dar una cierta, un cierto reconocimiento, aunque no es evidentemente todo lo que uno quisiera, es tratar que ese momento sea lo menos complicado posible, ¿no? De acuerdo. Porque un maestro que se pierde es un aula que queda vacía. Entiendo que ya hay un decreto que intenta de alguna manera reponer esa situación en las escuelas. sí, evidentemente es digamos, algo que nosotros tenemos que solucionar en concreto, ¿no? Más importante que eso es primero, digamos, el reconocimiento a los fallecidos, ¿no? Sin duda. Pero nosotros como Ministerio de Educación siempre vamos a hacer todo el esfuerzo de que los niños y niñas mantengan el derecho y tiene que haber siempre un docente en el aula. De acuerdo. Y creo que habrá tiempo también para pensar en lo presencial, cómo reconocer a ese maestro que estuvo un día y luego de 2 o 3 meses nunca más pudo regresar al aula, ¿no? Evidentemente hay que hacer muchos reconocimientos aquí, ¿no? A los fallecidos, a los maestros que siguen trabajando día a día, a los propios estudiantes también, ¿no? Y yo creo que los maestros y maestras van a ser muy empáticos con la idea que también los niños y niñas hacen esfuerzos, ¿no? Esfuerzos de adaptarse, han dejado, digamos, de compartir con sus compañeritos o compañeritas. Estas nuevas comunidades los chicos también están haciendo lo suyo, en reconstruirse. Claro. Vemos, digamos, imágenes de niños y niñas que hacen un esfuerzo Tremendo, mucho más grande para acceder a la señal, ¿no? Entonces, yo creo que reconocerlos a ellos también es parte de lo que estoy seguro que los docentes van a poner en primer lugar. De acuerdo. Ministro Benavides, ese es un programa muy especial, es un programa de reconocimiento a los maestros que ya no están entre nosotros. Y yo quiero contarle de una maestra, de Magali Sandoval. Ella fue primera promoción de la carrera de Educación Especial, además en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Le dedicó a sus chicos y a sus chicas más de 35 años. Y esta pandemia nos la ha arrebatado. Y nos la ha quitado y la tenemos en el corazón. Pero Andrea es hija de Magali. Y vamos a poder conversar con ella un ratito, si usted me lo permite, ministro. ¿Cómo estás, Andrea? Andrea Sandoval, bienvenida a este espacio. Un abrazo muy grande desde aquí, desde Escuela Abierta. Gracias, ¿qué tal? Nada, quería comentar que la pérdida de mi mamá fue un lamentable, realmente aún llevo el duelo y bueno, espero que las enseñanzas y virtudes que les dio a todos sus niños hayan quedado y que perduren. Andrea, ¿tú dirías que tu madre era feliz siendo maestra? Claro, era su vocación, tenía mucha paciencia,
estuvo dedicada totalmente a su carrera, Y cuando entregada totalmente a su vocación. completamente a su vocación. Y las enseñanzas que dejaba en clase, ¿crees tú que las trasladaba también al espacio de casa? Sí, claro, mi mamá tenía mucha paciencia conmigo, era muy didáctica, ¿no? Muy práctica en el sentido de educarme a mí. Soy hija única, así que ponía reglas y yo las seguía. No había discusión nunca. No había discusión nunca. Tú sabes, Andrea, que en este programa especial el ministro Benavides está con nosotros. Y antes de entrar en contacto contigo, no sé si lo has podido escuchar, pero habló con mucho cariño, con Sí, mucho afecto con de nuestros maestros y sobre todo los que ya no están, Andrea. Claro, sí. Bueno, de todas maneras, es un homenaje en el colegio de mi mamá, donde trabajaba. Mi mamá era especialista en terapia ocupacional Ajá. y trabajó para el equipo SANE de su colegio, que es especialista en introducir niños con habilidades especiales De, a colegios particulares. de acuerdo. Y además tengo entendido, Andrea, me corregirás, que tu madre era parte de su derrama, digamos. Sí, así es. Era parte de la magisterio. Era parte de Ministro Benavides, Andrea está aquí. No sé si hay algunas palabras de aliento en días como estos. Sí, por supuesto, Andrea, en primer lugar, saludarte y agradecerte, digamos, que hayas aceptado estar en este programa y hablarnos de tu mamá. Es muy, muy importante en los momentos difíciles poder hablar, ¿no? Poder sacar las emociones hacia afuera. A lo que yo veo que tú estás haciendo, ese es un paso importante y sobre todo recordar a tu mamá por lo que tu mamá fue, ¿no? Una profesora dedicada, una profesora entregada, por lo que veo entregada a su trabajo, pero también entregada a su familia, ¿no? Estamos viendo ahora fotos de tu mamá muy cercana a ustedes, ¿no? Y finalmente eso es un reflejo de lo que efectivamente hacen muchos docentes, ¿no? El hecho de que se vinculan con sus estudiantes como si fueran también sus hijos o sus hijas. Y esos vínculos son sin duda vínculos importantísimos, Andrea. Y yo la verdad quiero nuevamente darte mi respaldo, mi reconocimiento y acompañarte en este momento. Decirte que te felicito por sacar las cosas hacia afuera, porque eso es un paso importante en todo el proceso de duelo que uno tiene que seguir cuando se va un familiar querido, como lo ha sido tu mamá para ti. Sí, sí, gracias. Gracias, ministro, por las palabras tan atentas, ¿no? Andrea, por mi parte, un beso gigante, un abrazo muy grande y este programa Gracias. a tu disposición cuando tú lo requieras y lo necesites, ¿de acuerdo? Un gran abrazo. Gracias igualmente. Hasta luego. Bueno, para que alguien pueda sacar y expresar el duelo es porque ha tenido una mamá que ha sabido sembrar una serie de cosas que hacen posible que el alma se mueva de esa manera, ministro. Las emociones. Así es. Y eso es algo que nosotros ahora estamos evidentemente muy, muy conscientes, ¿no? Claro. De la importancia del bienestar emocional, ¿no? De los niños, de las Así niñas, es, de los docentes así es, también, ¿no? así es. O sea, por eso nosotros hemos insistido desde el primer momento que aquí no se trata de hacer, digamos, una extremada demanda ni a los docentes, ni a los niños, ni a las niñas, ¿no? Sino de Dejar fluir. de dejar que las cosas Así es, fluyan, así ¿no? es. Que las emociones vayan adaptándose, que finalmente vamos a salir de esto Seguro. sin ningún problema, ¿no? Entonces no hay la necesidad de ponerle ningún tipo de Importante. angustia a un proceso que de por sí Ya ya es es angustiante. De acuerdo. Pero lo que veo, lo que podemos ver con Andrea es que su mamá evidentemente ha tocado Así es. los temas emocionales con ella, Así porque es. las personas que pueden hablar de estas cosas tan duras, ¿no? Como perder un familiar, son personas que están emocionalmente Bien constituidas, bien sólidas, ¿no? sí, de acuerdo. Y eso es lo que necesitamos formar, ¿no? Esa textura emocional de nuestros estudiantes es lo que estoy seguro que los maestros están construyendo acuerdo día a con día usted. De acuerdo. y que creo que es un objetivo que antes no lo veíamos tan claro. Yo quería preguntarle, ministro Benavides, por la estrategia Aprendo en Casa.
He percibido que algunos especialistas en educación le reconocen la rapidez con que se habilitó la estrategia. Sin embargo, ahora toca medir y toca un poquito buscar indicadores que nos permitan saber qué hemos conseguido. ¿Cómo va ese proceso? Sí, evidentemente la estrategia Aprendo en Casa fue en primer lugar una estrategia de emergencia. Así ¿no? es. O sea, nosotros el 7 de marzo creo que fue el primer caso, o el 6-7 de marzo, y ya anticipábamos que se venía un cierre de las instituciones educativas porque la pandemia empezaba a crecer. Rápidamente tomamos la decisión primero de decir nosotros vamos a mantener el derecho, ¿no? Y mantener el derecho significaba armar un inicio del año escolar no presencial, sino remoto, y nos topamos con la primera barrera, ¿no? Y era que solamente el 30% de los hogares peruanos tienen acceso a Internet, ¿no? Y por eso es que hicimos la plataforma multicanal con televisión y con radio, Claro. y ahora estamos llegando a un 95%, 96% de las familias. Nos queda, digamos, esa brecha de 5% que todos los días nos enteramos porque siempre hay noticias y tratamos de resolverlas de una u otra manera, ¿no? Entonces, el 5% en términos de alumnos no es un número pequeño, ¿no es cierto? Claro, o sea, 300.000. Así ¿no? es, Claro, o así sea, es. es un número, por más que fueran 200, el derecho Ok, tiene que asegurarse de acuerdo, para todos, ¿no? de acuerdo. Entonces, evidentemente eso nos persigue, por eso planteamos la estrategia del cierre de brecha digital, que estamos también corriendo para llevar eso adelante. Pero ya estamos nosotros ahorita pensando que Aprendo en Casa es más que una estrategia de emergencia, ¿no? Ok. Aprendo en Casa va a ser para nosotros un mecanismo complementario de lo que será la educación presencial en su momento para poder ayudar a los estudiantes a complementar sus aprendizajes, ¿no? Entonces vamos a pasar en algún momento a un sistema que va a combinar lo presencial, cuando haya la posibilidad del retorno, con esta estrategia Aprendo en Casa que vamos a continuar, para lo cual estamos además desarrollando todo un programa de cursos digitales para docentes. Hemos ampliado la capacidad de Peroeduca. Peroeduca no lograba antes que los docentes puedan entrar juntos. Ahora pueden entrar hasta 500.000 docentes a un curso de capacitación. Ok. O sea, estamos recontra Lo serios. hice por los servidores y la capacidad, digamos, Exacto. que hay que tener, ¿no? Estamos recontra serios en que esta es una oportunidad para innovar a todo nivel, ¿no? Innovar, digamos, no solamente en la manera como damos el servicio, sino en las estrategias pedagógicas para resolver los problemas de la De acuerdo. brecha que nunca los hemos resuelto como debiéramos, ¿no? Entonces estamos desarrollando contenidos en línea. Aprendo en Casa ya está incorporando cada vez más áreas, ¿no? Está creciendo la matemática, está creciendo la comunicación, ¿no? Hemos iniciado ciertamente con un bloque de ciudadanía fuerte. Fuerte, así porque es. había que hacerlo así, y ahora estamos incorporando lo otro. Estamos siempre pensando en que todo este proceso de aprender tiene que darse sobre la base de las experiencias de los chicos, de las chicas, los adolescentes. Y en ese sentido es que tenemos esta ruta. Vamos a evaluar, ciertamente. Estamos diseñando ya cómo poder aprender herramienta? de lo Claro. que estamos yendo, por ejemplo, también estamos innovando ahí, ¿no? A lo que se llaman evaluaciones electrónicas, ¿no? E-assessments, ¿no? Digamos, en inglés, que nos van a permitir poder mirar cómo están los aprendizajes, ¿no? Ver qué estrategias podemos diferenciar, por ejemplo, Por supuesto. para quizás en algunos lados mandar más mensaje de textos, Ok. menos mensaje de texto, qué contenidos, e ir aprendiendo para poder el otro año tener una estrategia mucho más sólida que complemente la estrategia presencial, ¿no? Pero hemos hablado de educación remota en el Perú de los años 70. Sin embargo, necesitamos a la pandemia Sí. para que nos pusiera manos a la obra. Es más, había un proyecto de un set de televisión en el Ministerio de Educación para trabajar estos temas, ¿no? O sea, el Perú en los años 70 fue líder, ¿no? Exactamente. Y mucha gente que trabajó en esa experiencia, que felizmente lo tenemos todavía con nosotros, nos han ayudado en esta emergencia de diferentes maneras, ¿no? Yo he tratado de comunicarme con ellos, ¿no? Personas siempre innovadoras, ¿no? O sea, estamos hablando que en los 70 estas personas ya tenían... Ya digamos, la veía más clara. o sea, claro. estaban en sus 30, en sus 40 Claro, claro. y probablemente y eran innovadores en su momento, ¿no? Entonces nosotros hemos ido hacia ellos para que nos ayuden, ¿no? Para que nos den ideas de cómo hacerlo.
Y es algo que nos está llevando, por ejemplo, también a pensar en un rediseño organizacional del Ministerio de Educación, ¿no? O sea, tiene que estar claramente... A ese nivel. A ese nivel, claro. Porque no puede ser que nuestra principal dirección de tecnología educativa, que ahora tiene una importancia enorme, era la pequeñita del barrio. Es una pequeñita DITE, ¿no? Que la estamos tratando de sacar de ahí. Estamos diseñando una arquitectura organizacional donde claramente se dé la idea que este es un ministerio que va a estar siempre en innovación, ¿no? Yo siempre digo, tenemos que meter la innovación, lo digital, en las venas del Ministerio de Educación, ¿no? Que no salga nunca más, porque salió. Cuando hemos empezado en esta pandemia, no había de dónde cogerse. Hemos tenido que rediseñar muchas cosas. Evidentemente había Peroeduca, pero con poco alcance. Así es. Peroeduca no iba a resistir, digamos, todo lo que necesitamos para llevar esta plataforma a un nivel como el que necesitábamos. Hemos tenido que innovar en muchos sentidos, ¿no? Eso, que es una respuesta a la emergencia, ahorita ya va a ser hasta un cambio de paradigma, va a sustentar lo que va a ser el Ministerio de Educación del 2021 en adelante. ¿De acuerdo? Nos llega justo en la época, además de la celebración del Bicentenario. Buen punto. ¿No? ¿Qué mejor manera, de poder haber dicho, en primer lugar, la conectividad también es un derecho, ¿no? Los estudiantes rurales de las zonas más alejadas tienen el derecho a la conectividad, ¿no? De acuerdo. Y más allá, digamos, de cuándo van a llegar las tablets, todos esos instrumentos. Que es un ofrecimiento presidencial, además, ¿no es cierto? Es un decreto legislativo, ¿no? que se impulsó, digamos, por recomendación del Ministerio de Educación al presidente, y el presidente lo acogió, porque evidentemente las cifras son contundentes, ¿no? Hay 7 de cada 10 hogares no tienen acceso a la conectividad, ¿no? Y nosotros hemos visto eso de manera muy cercana en toda esta experiencia. Pero es una compra tan compleja administrativamente de tantos recursos. Increíble. Que hay que hacerlo con mucho cuidado. Y lo que nosotros hicimos fue invitar a la Contraloría para que nos haga control concurrente. Perfecto. Y es lo que está haciendo. Ahora, claro, Contraloría también tiene sus tiempos. Tiene sus tiempos y tiene sus procedimientos, pero estamos tratando de resolverlo, cuidar cada sol de esa inversión y asegurándonos sobre todo que los contenidos es lo que importa. Acá no importa la tableta. Acá lo que importa es para qué te sirve la tableta. Y hemos diseñado contenidos, incluso aplicaciones en lenguas originarias. O sea, realmente el mensaje que estamos dando al Bicentenario es que la tecnología, las culturas originarias pueden ir de la mano. ¿Y usted percibe que la ministra de Economía, la ministra Alba, ha entendido también este mensaje? Sí, por supuesto. O sea, porque sin el MEF usted ahí va a coger un poco, digamos. Hemos logrado, digamos, sacar ese decreto legislativo que es una inversión importantísima, ¿no? Para el Estado. Nos están apoyando. Se saca sin una ministra convencida. Es que hay que convencerlas, ¿no? Y convencer supone no solamente tener la idea, sino documentar los datos, lógico, ¿no? Cómo va a ser la gestión, ¿no? Así es. Y eso es algo que nosotros hemos hecho y seguimos haciendo. Por ejemplo, el otro tema también que ha sido una respuesta rápida al sector en esta pandemia. Cuando ha habido la crisis de la pandemia, ha habido muchos chiquitas, que no han podido sus papás seguir manteniendo el pago del colegio privado. Así es. Nosotros diseñamos una estrategia para que estos niños y niñas puedan cumplir con su derecho trasladándose a la escuela pública. Dijimos a mediados de abril, en mayo lanzamos la plataforma matrícula en línea.p, recibimos 125.000 solicitudes de traslado y la semana pasada ya hemos terminado asignando a 110.000 estudiantes. Y el día de ayer empezaron las comunicaciones con los familiares de esos estudiantes, informándoles sobre cómo va a ser todo este nuevo proceso. Pero fíjese que yo he conversado con desconfiados del mundo privado de la educación que dicen eso es imposible. El Ministerio de Educación no puede hacer eso. Bueno, lo hemos hecho. También lo hemos hecho y lo hemos hecho rápidamente, ¿no? Y la ministra de Economía nos ayudó con el presupuesto para esa inversión. Que son aproximadamente 80 millones de soles porque tenemos que contratar aproximadamente 6.000 docentes, auxiliares, administrativos, ¿no? Vamos a trabajar con tutores, estudiantes de los institutos pedagógicos para también meterlos de una vez a la experiencia práctica, ¿no? Es un ejército. O sea, es que el sector es un sector complejo. Claro, y el país es muy grande y las necesidades son inmensas. Hay que innovar, ¿no? De acuerdo. Entonces, a la pregunta de si está con nosotros, ¿no? Y estoy seguro que nos va a acompañar en todas las otras demandas que vamos a tener, por ejemplo, también para los temas
universitarios, los Ajá. temas de institutos. Hemos sacado 10.000 becas para estudiantes universitarios, las becas continuidad. Mantenemos las 8.000 becas para universidades públicas. Entonces, hay mucho que hacer, evidentemente, ¿no? Hay mucho más pero qué bueno que hay sintonía entonces con economía, que están hablando el mismo lenguaje. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Totalmente articulados. Ella viene de educación, ella ha trabajado en el sector de educación. Seguro, era la jefa de presupuesto, así que entiende perfectamente. Pero también es una responsabilidad nuestra que acompañemos las ideas de acuerdo. con buena evidencia, ¿no? De Y eso es lo que también está un poco en nuestra cancha, ¿no? Si ella viene de educación, usted viene de SUNEDU. Y no puedo evitar preguntar por lo que ha pasado anoche en el Congreso de la República. Le han armado comisión investigadora para revisar el licenciamiento de 2 universidades. Más allá de la comisión investigadora, ¿percibe que hay una hostilidad contra la SUNEDU? Más que contra la SUNEDU, contra la finalidad de la SUNEDU, que es la reforma universitaria y la mejora de la calidad, ¿no? SUNEDU demostró en los años en los que ha funcionado, desde la época de la superintendenta Lorena Macías, que ha ido buscándose orientar a todo el sector universitario hacia la mejora de sus servicios. Se han sancionado universidades que incumplían la ley porque ofrecían cursos o programas no autorizados. Pésimo o servicio. porque utilizaban los recursos para fines distintos de los universitarios. Además, se han licenciado ya casi 95 universidades, todas ellas han mejorado su calidad. Y un ejemplo de eso es que si uno compara la cantidad de investigaciones de profesores universitarios en el año 2019 o durante los años de licenciamiento y las compara con la etapa previa al licenciamiento, hay un aumento del 137% de investigaciones de punta. No quiero discutir esa cifra, pero cuidado que también hay un negociado de investigaciones de universidades extranjeras que te permiten poner tu nombre para que aparezca. Pero lo hemos corregido. Okay. O sea, SUNEDU ha tenido mucho cuidado también en esos, digamos, lo que llamaban vientres de alquiler, ¿no? Exactamente. Sí, hemos tenido mucho cuidado con eso en cada decisión. Evidentemente por ahí han habido errores, quizás algunas universidades que ellas mismas los corrigieron, ¿no? Pero hay un impacto importante en la calidad, en la infraestructura, en los servicios, y esa es la preocupación de fondo. Para mí lo que ha ocurrido ayer es una raya más al tigre, ¿no? De una serie de iniciativas que esta Comisión de Educación ha venido teniendo desde el inicio, ¿no? La formación del Tribunal Superior, ¿no? Para regular las decisiones autónomas del SUNEDU. Que no pasó, afortunadamente. Claro. Pero no pasó, ¿no? Pero hubo que salir, ¿no? Así es. El hecho de que querían que las universidades denegadas, sin cumplir su plan de cese, puedan presentarse un plan de autorización que iba contra el reglamento de la SUNEDU. Que el Estado invierta recursos públicos en salvar las universidades privadas, cuando debería ser, digamos, una competencia absoluta de las privadas, una responsabilidad. Todo eso ha ocurrido en el último mes. Y adicionalmente, bueno, en la interpelación del ministro, que todavía está por ahí dando vueltas seguro, y la comisión investigadora. Por un tema... Y si me lo permite, un documento de Contraloría que pide investigaciones también a determinados procesos, ¿eh? Claro, ya entró la Contraloría también a la SUNEDU. No es la primera vez. Cuando yo fui superintendente tuvimos también, si mal no recuerdo, 3 procesos de la Contraloría. Es casi, hemos convivido con la Contraloría. Yo siempre me pregunto, ¿no hay otras cosas, digamos, en qué invertir el tiempo, ¿no? Que investigar a la SUNEDU. Hemos tenido ya una comisión investigadora del Congreso anterior, ¿no? Y ahora hay esta nueva comisión investigadora que, digamos, se forma sin haber hecho el menor esfuerzo de poder documentar bien los hechos, ¿no? El punto es bien concreto, si me permite. Por favor. SUNEDU, cuando inicia sus tareas, el año 2015, o sea, antes que yo sea superintendente, reconoce con razonabilidad que hay 2 situaciones. Universidades con alumnos funcionando, ¿no? Y universidades que habían tenido una autorización provisional, pero que todavía no habían iniciado su operación porque necesitaban la autorización de licenciamiento de SUNEDU. Entonces, los indicadores del modelo son distintos. A una universidad sin alumnos yo no le puedo preguntar por sus estudiantes, porque no los tiene. No le puedo preguntar por sus egresados. Pero sí le puedo preguntar por otros avances mínimos. Le puedo preguntar por los docentes que tienen, por los cursos. Y en términos de infraestructura, se les exige que tengan 2 años implementados para los primeros 2 años de los estudiantes. Todas las universidades nuevas o filiales nuevas que se licenciaron con ese modelo, lo que hacen es documentar que tienen para 2 años, ¿no? Y tienen todas un proyecto de construcción
para el año 3, 4 y 5. De acuerdo. Ese proyecto es un proyecto que SUNEDU supervisa. Y si alguna de estas universidades no lo cumple, eso es una supervisión y eso es una sanción que la puede llevar a perder la autorización de funcionamiento. ok. Todo eso está escrito en los modelos de licenciamiento. ¿Y entonces qué se han Y el inventado resultado, para y investigarlos? el resultado de eso no es que se haya favorecido 2 universidades privadas. Hay 7 universidades públicas que se licenciaron de la misma manera. Exactamente de la misma manera. Entonces, claro, ¿de dónde surgió todo esto? De un semanario, ¿no? Que dice, yo me he ido a la construcción, ¿no? De una de estas He universidades. visto ladrillos. Claro, que es para el año 3, 4 y 5, y está en plena construcción, no tiene nada. Bueno, pero esta universidad privada, así como las 7 públicas, se licenciaron con toda una infraestructura para sus 2 primeros años. Ese reconocimiento también se plantea en el nuevo modelo de licenciamiento que se ha planteado para las nuevas universidades una vez que venza la moratoria. Ahí también se dice, porque ahí sí van a ser todas nuevas, pues. Ya no hay universidades existentes. Todas esas universidades se les pide 2 años de implementación de infraestructura. Le agradezco mucho la aclaración y la importante. razón es sustantiva. Yo no le puedo pedir a una universidad que construya toda una infraestructura para 5 años Cuando no tiene un solo alumno. y cuando el alumno va recién a entrar en el año 1 Así es. y al año 5 va a poder usar los laboratorios. ¿Qué va a pasar con esos laboratorios en el año 1, 2, 3, 4 y 5? Se van a depreciar. Claro, se van a llenar de telarañas. Así es. Probablemente ya no sirvan después, Así van a es. ser elefantes No, le blancos. entiendo. Y acá hay universidades públicas que han entendido eso y por lo tanto la implementación es progresiva. De acuerdo. Entonces, No, le agradezco mucho. a que mí haya me podido gustaría explicar el caso. que se lean bien los documentos. Todo esto es público, todo esto es transparente y lamentablemente... Bueno, va a poder ir usted a la comisión investigadora, no le va a quedar otra que ir a explicar esto. si me invitan, iré, ¿no? Evidentemente. ¿no? No, ¿cómo no lo van a invitar? Digamos, sería un despropósito. Usted era además jefe de la SUNEDU en ese momento. Claro, tiene que ir el superintendente, no hay un superintendente Ajá. ahora, evidentemente yo voy a ir, ya he ido a la Comisión de Educación a explicar exactamente esto, Ok. pero no escuchaban, ¿no? Ya estaba, ya digamos, Sentencia. yo creo que estaba sentenciado el caso, ¿no? De acuerdo. Déjeme llevarlo a otros terrenos. Maestros y maestras que escuchan este programa, ¿pueden estar tranquilos con los acuerdos sostenidos con el Ministerio de Educación respecto a los aumentos salariales para los maestros? Bueno, evidentemente... ¿Pueden estar tranquilos? Evidentemente hay un acuerdo de un segundo tramo Así de es. aumento que tenemos que conversar con el Ministerio de Economía y Finanzas en función, digamos, de la situación económica en la que estamos ahora. Ah, no me digas eso. ¿No está todavía garantizado el pago entonces? No, o sea, lo que digo es el momento de ese desembolso. segundo tramo, ¿no? Ok. Ahí, digamos, hay que ver en qué momento se tendría que dar ese segundo Porque es muy tramo. esperado por los maestros también, como usted comprenderá, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros sabemos que esto es un reconocimiento importante. Ya ha habido, digamos, un crecimiento desde el año 2016 de la remuneración de los docentes, acompañado ciertamente de un programa también de mejora, digamos, de los desempeños de los docentes, de una escala magisterial, de una ley de carrera pública magisterial que ha buscado vincular Así es. los aumentos a los desempeños. En ese sentido, eso es algo que va a continuar, ¿no? Y lo único que estoy diciendo es que se tiene que definir en qué momento se haría eso, porque estamos en una situación donde las decisiones económicas tienen que darse en conjunto a nivel de todo el Ejecutivo, ¿no? De acuerdo. Quienes están dolidos con usted son los colegios privados que no han podido capear la crisis, que han sentido que el ministerio no los ha apoyado. Bueno, nosotros hemos hecho el mayor de los esfuerzos, en primer lugar, de tratar de que esas comunidades de padres de familia y alumnos se mantengan, ¿no? En los colegios privados. Cuando nosotros nos dimos cuenta que había muchos problemas de no acceder los papás y mamás a Así la es. información, sacamos un decreto legislativo, Así es. el decreto legislativo de transparencia, que evidentemente ha sido un decreto legislativo complicado para algunos colegios, porque ellos pensaban que nosotros estamos entrando, digamos, a un tema de privados, ¿no? Así es. Pero lo hicimos convencidos que la educación privada es también un servicio público esencial, y en ese sentido nuestra Constitución reconoce No, atiende a 2 millones el de muchachos. derecho a la información de los padres de familia Ok. que están en el contexto de esa relación económica con los colegios privados, ¿no? A raíz de eso, nosotros hemos visto que varios colegios privados han bajado sus pensiones, Sí. han habido acuerdos,
pero evidentemente hay otros que no lo han hecho y nosotros estamos detrás de esos casos, estamos supervisando. Ayer hemos visto también un par de casos en un medio de comunicación, estamos mirándolos muy de cerca porque hemos reglamentado ese decreto legislativo y un papá o una mamá que quiere dejar de pagar o dejar de estar en un colegio porque no puede pagar y, por ejemplo, pagó todo el año, tiene derecho a que se le devuelva ese recurso y que se le descuente, digamos, la parte proporcional que ya ha sido gastada, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas cosas creo que necesitamos comunicar mejor en los casos en los cuales haya desacuerdo, ¿no? Porque en la mayor parte de los casos nosotros hemos visto que sí se han llegado a acuerdos. Siempre todo acuerdo supone que las dos partes cedan un poquito, ¿no? Los colegios privados han cedido, los papás quizás también hayan cedido, y estamos también detrás de eso. Estamos supervisando los planes de recuperación que han establecido los colegios privados. Que tenían que entregarlos a la SUGEL, además, ¿no es cierto? Exacto, ya hemos supervisado aproximadamente un 70% de ellos. Y claro, por un lado es el esfuerzo enorme de los papás y las mamás en esta crisis, ¿no? Que los ha golpeado sin duda. Nosotros tenemos que estar empáticos con eso, pero también hay un esfuerzo de colegios privados y sobre todo de docentes de colegios privados que no deberían ser los perjudicados de esta crisis, ¿no? También, ¿no? Pero allí donde ha habido acuerdos entre padre de familia y colegios, porque ha habido también un nivel de confianza y una construcción de un diálogo importante. En otros colegios eso no ha existido. Y hay quienes han señalado que eso no se produce cuando la mediación es el dinero. Pero en otros sí, y ha sido muy exitoso además. O sea, nosotros siempre le hemos dado mucha importancia al valor de la transparencia, ¿no? O sea, la transparencia es fundamental en esto, ¿no? O sea, los papás y mamás que están invirtiendo 11 años Así es. en un colegio privado tienen el derecho a saber en qué se invierten los recursos que ellos están destinando a esa actividad educativa. Esa transparencia es la que nosotros hemos exigido, la que hemos normado y la que creemos tiene que ser la base de toda relación económica en un contexto de economía social y mercado. Si no hay transparencia, en realidad hay desinformación, puede esto llevar a abusos, como ha ocurrido en algunos servicios educativos, también servicios en otras áreas distintas a la educación. Ministro, estamos llegando al final de esta entrevista. Quiero aprovechar de mandarle un saludo y aprovechando que está el ministro de Benavides con nosotros a Alba, hija de Eleazar Usnagua García, un profesor que falleció en Ucayali, víctima del COVID, y a la familia del profesor John Silverio Salas Gómez, todos ellos parte de la derrama magisterial que también falleció víctima de esta pandemia. Expresado en ellos y en Magali, con quien conversamos, en la hija de Magali, con Andrea, con quien conversamos, expresamos nuestras condolencias y nuestro reconocimiento a todos los maestros del Perú este 6 de julio. Ministro, para terminar, un minuto para que pueda mandarle un mensaje a usted, a los maestros del Perú, a las maestras del Perú que se están fajando en esta circunstancia. Muchas gracias por la oportunidad de dar un mensaje a todos los maestros y maestras, un saludo muy afectuoso a todos ellos y ellas, un reconocimiento a toda la labor que han desempeñado antes, que desempeñan durante la pandemia y que estoy seguro van a continuar desempeñando más adelante. Todo mi afecto, todo mi reconocimiento, todo el apoyo del sector para que ellos mejoren cada vez más sus competencias y de esa manera trabajemos juntos en este objetivo nacional que debe ser el que nuestros estudiantes accedan a una educación que tenga calidad, que represente un modelo también de reconocimiento de la diversidad, de la tolerancia, y que esté claramente establecido que tenemos que dejar de vivir con las brechas educativas que siempre nos han acompañado. Yo, como ministro de Educación, estoy absolutamente comprometido con esos temas y estoy seguro que los maestros y las maestras nos acompañan en esa finalidad.